Hola, buenas. Continuando con el video anterior, que vimos al rectificador de onda completa tipo puente, y con eso terminamos la aplicación de los diodos como rectificadores. Eh, Vamos a extender esa aplicación de los diodos a la utilidad práctica más común, que es usar el puente de diodos que tenemos aquí. Este, en este bloque está contenido cualquiera de los rectificadores, el de media onda o el de onda completa bifásico o el de onda completa monofásico. Entonces vamos a darle una utilidad que es precisamente a partir del voltaje alterno que llega a nuestras casas, el voltaje de línea, convertirlo a un voltaje directo para alimentar alguna carga que solo funciona con ese tipo de voltaje. Entonces tenemos aquí el diagrama bloques de lo que sería una fuente de voltaje regulada. La fuente de voltaje regulada, si ustedes se fijan, se compone en esencia de 4 bloques. El primer bloque es el transformador, que está aquí visible. El segundo bloque es eh, el puente rectificador. El tercer bloque es el filtro y el cuarto bloque el regulador. ¿Sí? Nosotros pues, ya tenemos una idea de lo que hace el transformador. Puede aumentar el voltaje de aquí a acá, puede ser mayor, o sea, entra y sale más grande, o puede ser lo contrario, que salga más pequeño o que salga igual. Así que son 3 opciones en el transformador: que funcione como seguidor si sale igual. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí va a ser, digamos que muy semejante a lo que tenemos en primario, va a ser semejante a lo que tenemos en secundario. O sea, vamos a tener algo como esto: un voltaje senoidal. Este va a ser más probable que sea mayor y más pequeño. Después pasa por el rectificador y el rectificador se va a encargar de pasarlo, si es de media onda, aprovechar solo los semiciclos positivos o solo los semiciclos negativos si es de media onda negativo. Si es de onda completa, va a convertir los semiciclos negativos a positivos y todos van a salir positivos aquí. Y si es de onda completa pero negativo, pues todos los positivos los va a volver negativos. Entonces, este voltaje, digámoslo así, es el voltaje secundario. Por eso le pongo la S. Aquí va a salir un voltaje que va a ser el voltaje rectificado. Por eso tiene subíndice R. ¿Sí? Este es una R, voltaje rectificado. Y es lo que vamos a ver aquí. Por lo general el voltaje, el rectificador que se usa es el de onda completa para aprovechar todo el ciclo y sale así. Y este filtro pues se va a encargar de extraer la componente directa que tiene esta señal. Esta señal es, es directa, pero el filtro se encarga de obtener la componente constante que está implícita dentro de esta señal.
esa componente constante puede ser el valor mínimo, que es el valor medio de la señal que tenemos ahí, que les había comentado, está más o menos por aquí. Es el valor medio. Normalmente extrae este filtro. Es lo que se desea obtener, ¿sí? En este color. Pero también si bueno, el circuito que va a hacer eso es un circuito que se llama filtro paso bajo, porque me deja pasar la componente de más baja frecuencia, que es esta línea que tiene frecuencia cero. Ese filtro paso bajo, en su versión más sencilla, el circuito más simple que existe, pues es un circuito RC, o sea, algo como esto. Sus terminales de entrada, sus terminales de salida. Este circuito es un filtro paso bajo, el más sencillito, que va a hacer todo lo posible por obtener esta parte. No va a obtener exactamente un voltaje totalmente liso. Lo que va a salir aquí de este filtro, que sería, si acá está BR, este sería BC, aquí va a salir algo así, o sea, algo que está un poco ondulante, va a estar ondulando un poquito, porque es un filtro real, no es un circuito ideal, que se va a acercar a esto, a este valor. Este valor va a ser este. Pero yo les comentaba en el video anterior que los filtros paso bajo tratan de sacar el valor medio. Hay bueno, cuando se conecta como filtro un solo capacitor, el circuito se sigue llamando filtro, pero ya no busca recuperar el valor medio de la señal, sino que trata de recuperar el pico de la señal. Entonces, en vez de que aquí tengamos el valor medio, que es este valor, se los vuelvo a marcar aquí. En vez de que obtengamos este valor acá, lo que vamos a obtener va a ser el máximo posible, en este caso algo como esto, ¿sí? Esta línea más larga está en casi el tope de la señal, en la parte superior, en el pico, y ese valor es, digamos que el pico de la señal, un voltaje constante. Eso intenta entregar este filtro si lo compone solamente un capacitor, si no hay resistencia como aquí, si no lleva resistencia, si solamente es un capacitor, ya no sería el valor promedio, sino sería casi totalmente el valor pico de esta señal rectificada. Eso es lo que nosotros sacaríamos aquí. Cuando colocamos el capacitor, obtenemos casi todo el voltaje, toda la variación de voltaje. ¿Sí?
Entonces, este voltaje, lo que sale del rectificador, es algo así. Y si usamos solamente un capacitor aquí y no un filtro como este, sino no un filtro con resistencia, sino un filtro solo capacitivo, entonces lo que obtenemos es algo como esto. Este voltaje normalmente se obtiene de recorrer los picos de la señal. Estos picos de la señal serían estos picos que están aquí. ¿Sí? A ese voltaje se le llamaría el voltaje de salida del filtro, que yo estoy nombrando como VC. Pero este voltaje tiene un rizo, una ondulación. Ese rizo hay que suavizarlo, hay que eliminarlo, hay que tratar de que quede solamente un voltaje constante, una sola línea. A pesar de eso, esta altura es esta misma, casi corresponde a esta. Esta sería esta. Y esta ondulación o rizo se elimina normalmente con un regulador. ¿Sí? El regulador pues lo vamos a ver después de que acabemos de ver el filtro. A la salida del regulador, que ya no me alcanzó aquí, viene este otro bloque, que es la carga. La carga pues ya es lo que nosotros le conectamos y vamos a alimentar. Puede ser un foco, puede ser un ventilador, puede ser un aparato de sonido, cualquier cosa que se alimente con voltaje directo. Viene acá. Así que lo que sale aquí es este voltaje, el voltaje V0. De manera que lo que salga, este voltaje, sea ya una línea totalmente constante. O sea, aquí V0 va a ser un voltaje ya sin ondulación. ¿Sí? Así que el voltaje de secundario, el voltaje que sale del rectificador es este, el voltaje que sale del filtro es este, y este entra al regulador, y lo que sale del regulador es este voltaje, que es esta línea. De esa manera hemos convertido una fuente alterna a una fuente directa. Como la fuente que tenemos aquí, esta fuente de laboratorio, ¿sí? Que recibe a su entrada por acá, recibe voltaje alterno, es su entrada, y su salida se toma de aquí, de estas salidas se toma de esta salida se toma el voltaje directo. Este sería el V0, y el voltaje de entrada es el de la toma de corriente. ¿Sí? Entonces
Entonces nosotros vamos a analizar esta parte. Esto. ¿Qué pasa cuando conectamos un filtro capacitivo al rectificador? ¿Qué le pasa? Así que vamos a estar viendo de aquí hacia acá, ¿sí? Todo esto. El transformador, el puente de diodos, o el circuito rectificador y el filtro. Vamos a suponer que entonces aquí está nuestro transformador ilustrado como un diagrama a bloque. ¿Sí? Aquí está el transformador. Después sigue permítanme tantito. El rectificador y conectamos el capacitor. Esta es la fuente más básica que existe, la fuente de voltaje que convierte alterna directa más básica. Es un transformador, un rectificador y un capacitor. Aquí conectamos nosotros lo que, vamos a suponer así, lo que quieramos alimentar. Todavía no le ponemos regulador, solamente tiene un capacitor ahí. Entonces aquí está el capacitor. Y conectamos nosotros un elemento de carga. Ese elemento de carga le va a demandar corriente. Entonces, ese elemento de carga es algo que le va, un bloque que le va a jalar corriente, ¿sí? De manera que ese elemento de carga lo representamos por una resistencia. RL, la resistencia representa el elemento de carga. En realidad esta resistencia RL es algo, no tiene que ser un no tiene que ser una resistencia, puede estar representando un motor, un foco, un ventilador, un calefactor, una resistencia eléctrica que requiere un voltaje y que absorbe una corriente. Requiere un voltaje y absorbe una corriente. Si nosotros dividimos este voltaje entre esta corriente, nos va a dar una resistencia y esa resistencia está representando la carga. Entonces ponemos una resistencia de carga que representa lo que vamos a conectar, ¿sí? De esa manera pues ya tenemos ahí nuestro circuito.
Hasta aquí no hay regulador conectado, así que esta es una fuente no regulada. Aquí está el voltaje del secundario. Este voltaje del secundario tiene un valor pico. Tiene un valor pico este voltaje de secundario. ¿Sí? El voltaje secundario. Cuando ese voltaje pasa por el puente de diodos, sufre una reducción. Ya no va a ser, lo que salga ya no va a tener este valor pico. Va a tener menos valor pico, va a ser más pequeño porque los diodos que aquí estén contenidos se quedan con parte de ese voltaje. Si yo tengo un rectificador de media onda, quiere decir, si aquí hay un rectificador de media onda, quiere decir que tengo un circuito así. Quiere decir que tengo esto. Entonces, lo que sale sería solo los hemiciclos positivos, y esto tendría un voltaje pico menos 0.65 volts que se queda el diodo, ¿sí? Aquí este voltaje del diodo hace una reducción, así que ya no, este voltaje pico se reduce 0.65 y eso sería el nuevo valor que tiene esta señal, la señal rectificada. Si este fuera un rectificador de media onda, si lo que tengo aquí no es un rectificador de media onda, sino uno de onda completa, entonces pues depende del rectificador que esté aquí. Por ejemplo, si tengo un circuito así, y esto es lo que viene al transformador. Si tengo este circuito, lo vimos como un rectificador de onda completa. En este rectificador de onda completa, formado de dos rectificadores de media onda, opera primero un diodo y luego otro diodo. Enciende un diodo y el otro se apaga. Después es al revés, enciende este y luego se apaga este. Entonces va a haber una sola caída de voltaje. Solamente va a haber una caída de voltaje en el voltaje que sale. Así que el voltaje de salida pues va a ser así. Y ahora va a ser aquí BP menos 0.65. Entonces mi voltaje de salida va a ser de esta forma, pero va a estar reducido en la caída del diodo. Este diodo y este diodo, ¿sí? Cuando trabaje cada uno de los diodos se va a reducir. Si nosotros no tenemos este y tenemos un rectificador tipo puente, este lado es el que va al transformador, al secundario, este lado. Y este lado es el que va al filtro, al circuito que sigue.
este lado. Pero este es el rectificador tipo puente, rectificador de onda completa. Entonces va a volver a salir la señal rectificada de onda completa. Pero este circuito opera en parejas. Opera este diodo con este para dejar pasar un semiciclo, y como encienden los dos diodos, la reducción es del doble. Así que aquí vamos a tener el voltaje pico que entró menos 2 veces 0.65. Va a haber una reducción del doble porque encendió este par para este semiciclo, después encendió este otro par para este otro semiciclo, y así enciende un par y luego otro par, enciende un par y luego otro par, y por cada par de diodos pues va a haber un decrecimiento doble. Así que el valor máximo es diferente aquí a como sale acá, y también pues diferente acá, ¿no? En el de media onda es así, en el de onda completa de bifásico, y en el de onda completa monofásico tipo puente. Cualquiera de estos valores máximos que están aquí, este o este, lo vamos a identificar con el valor pico de salida, BP0. Así que este va a ser el voltaje pico de salida del rectificador, ¿sí? O sea, BP0. Así que va a depender de lo que nosotros estemos usando. ¿Qué tipo de rectificador usemos? Pues va a ser lo que va a salir aquí. Y eso que sale, esto que sale, es lo que va a entrar a este circuito para producir después un voltaje. Aquí, un voltaje B0. ¿Sí? Para producir esto que sale aquí del rectificador, estas señales se van a aplicar a este circuito para producir un voltaje B0 que lo vamos a analizar, porque ese voltaje es el que en realidad, si queremos eliminarle el rizo, se lo vamos a aplicar a un regulador, y el regulador le va a quitar ese rizo, ¿no? Así que ya sabemos cómo va a ser la señal que va a salir, y ya sabemos que su valor máximo se va a llamar BP0 en cualquiera de las tres formas de señal. ¿Sí? Ahora vamos entonces a analizar como ejemplo este caso. Vamos a pensar que lo que tenemos es un rectificador de media onda. Y así como aquí voy a analizar este circuito, el comportamiento de esta señal entrando a este circuito y ver qué sale, así se puede analizar para esta o para esta, ¿sí? Y los cambios son muy pequeños, así que no hay mayor problema. Entonces, fíjense, esta señal sale de este circuito. Tengo un rectificador de media onda y esto es lo que sale. Así que aquí está el voltaje BP0. Ya no voy a poner BP menos 0.65. Ya nada más voy a poner aquí BP0.
0. Ahí está el voltaje pico de salida, BP0. Cuando esta señal entra al capacitor, el capacitor empieza a cargarse desde abajo, desde 0 volts, empieza a seguir a la señal. Empieza a cargarse y empieza a reproducir esta carga. Va a hacer esto. El capacitor empieza a subir, llega al tope, se carga al máximo y en el momento en que llega a ese tope, el voltaje de entrada empieza a bajar. Cuando este voltaje empieza a bajar, empieza a pasar este momento así, ¿sí? Cuando empieza a bajar el voltaje, el capacitor de este lado tiene el máximo voltaje, y ese máximo voltaje que tiene el capacitor ya no encuentra salida, no se puede descargar hacia acá. ¿Por qué? Porque no puede descargar por aquí, no puede descargar por el diodo, porque el cátodo se lo impide. Así que mi capacitor lo tengo aquí, el capacitor. El capacitor se quiere descargar hacia acá, pero no puede hacerlo porque el diodo se lo impide y se queda cargado a ese valor mientras que este voltaje empieza a bajar. Como empieza a bajar y de este lado el voltaje, del lado del ánodo, y en el cátodo el voltaje sigue teniendo el máximo, el diodo se polariza inverso, no va a conducir. El diodo ya no conduce y entonces el capacitor se queda solito con la resistencia y empieza a descargarse por la resistencia. Así que el capacitor, como no puede descargar hacia acá, va a descargar hacia la resistencia y lo va a hacer así. Se va a descargar en forma exponencial, ¿sí? Va a descargar hacia abajo. Cuando el voltaje de entrada retome su crecimiento, vuelva a aumentar, vuelva a hacer esto. Cuando eso pase, cuando este voltaje suba, entonces nuevamente y supere a este valor que el capacitor llegó. Aquí el capacitor llegó a este puntito. Cuando este voltaje suba y supere a este valor, al voltaje de este lado, el diodo va a volver a conducir, pero va a conducir otra vez en esta dirección, de ánodo a cátodo. Así que cuando este voltaje vuelva a crecer y supere a este voltaje, vuelve a haber conducción de ánodo a cátodo y el capacitor recupera la carga que perdió. Así que aquí vamos a ver una recuperación de carga. Cuando el capacitor recupere su carga, va a volver a ocurrir lo mismo que pasó acá. Este voltaje vuelve a descender otra vez, o sea, ahora va a ser desde aquí en adelante. Desde aquí en adelante el voltaje de entrada vuelve a bajar y cuando empiece a bajar el capacitor se queda con su tope máximo y se va a empezar a descargar otra vez por la resistencia. Así que va a volver a reproducir este comportamiento, o sea, una descarga exponencial. De manera que lo que nosotros vemos aquí a la salida en B0 es esta forma. Nosotros vemos algo así. Ese va a ser el voltaje de salida que nosotros vamos a estar observando. Vamos a ver cómo el voltaje,
reproduce este comportamiento desde aquí, así se va a ver, descarga, carga, descarga y carga. Eso lo tenemos arriba. Ese es el voltaje que se produce en el capacitor. Y este voltaje está muy cerca de ser el pico de la señal, el voltaje máximo. ¿Sí? El problema que tiene es estas variaciones que está haciendo aquí. Estas variaciones le están ocasionando problema y queremos reducirlas. En principio lo que queremos es que sean lo más pequeñas posibles para que no perjudiquen al circuito que estamos conectando aquí, ¿sí? Para no perjudiquen a esto. Si es un equipo de sonido, o sea, si es un reproductor de música, cualquier aparato de sonido, pues esto le va a ocasionar ruido al, a la música, interferencia en la música y se va a escuchar ese ruido. En cambio, si esto es pequeño, si esto se reduce, pues no va a haber perjuicio en el audio del reproductor de música que está representado por este resistor, ¿sí? Así que esto tiene que ser lo más pequeño que se pueda. Y lo voy a poner acá, ¿sí? La señal rectificada al pasar por el capacitor genera un voltaje V0 con rizo de carga y descarga, ¿sí? Ahí se alcanza a ver, ¿no? La señal rectificada al pasar por el capacitor genera un voltaje V0, este voltaje que está aquí, con rizo de carga y descarga, ¿sí? Este es el rizo. Este que está aquí es rizo. De aquí a acá, un voltaje de rizo que se produce. Tiene carga y descarga, carga y descarga, ¿sí? Entonces debemos reducir, o sea, queremos que el rizo se minimice. Bueno, un tantito. Queremos que el rizo se reduzca al mínimo para tener un V0 casi constante, ¿sí? O sea, para tener algo así,
aquí en esta señal que les estoy mostrando puse aquí, queremos que el rizo, este rizo, se reduzca en tamaño, ¿sí?, al mínimo para tener un voltaje casi constante. Como se reduce el rizo, este voltaje, aquí arriba está el voltaje pico BP0 y abajo está el pico inferior del rizo, ¿sí? Si aquí está el pico inferior, nada más que, a ver, este es el máximo y este es el mínimo, o sea, rizo mínimo o valor mínimo del rizo es aquí sería BP0 menos el voltaje de rizo pico a pico, ¿sí? Así, ¿sí? Se fijan, aquí voy a acercar la cámara para que se aprecie lo que estoy anotando, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, queremos que el rizo se reduzca al mínimo para tener un voltaje casi constante. Esto se aproxima a ser constante a medida que este rizo se hace más pequeñito. Así que aquí está nuestro eje del tiempo y esto se aproxima a ser constante. Pero no deja de haber un rizo. El rizo en su parte máxima es este valor BP0 que está aquí, este BP0, este lo tenemos aquí, BP0, ¿sí? Es el pico superior del rizo. El pico inferior del rizo sería BP0 menos el valor pico a pico del rizo, voltaje de rizo pico a pico, ¿sí? Se lo estamos restando y entonces ya tenemos, empezamos ya a tener información del rizo, ¿no?, de cómo se comporta. Y vamos a plantear ecuaciones de ese voltaje de rizo y en medio de esas dos señales está la componente directa, que es lo que podemos rescatar para alimentárselo al circuito que estamos utilizando. En medio de esta variación se encuentra la componente directa que le sirve a este elemento, a la carga. Entonces, ustedes imagínense aquí, está más o menos a la mitad, ¿sí?, está el voltaje, le pongo así, el voltaje de DC. No se aprecia mucho la C aquí, pero lo voy a poner, allí está, ¿no? Entonces, el voltaje de salida en DC o corriente directa es la línea punteada, representaría a ese voltaje directo, la línea punteada. Entonces vamos a empezar a plantear ecuaciones que describan ese comportamiento. El rizo esperen un tantito, voy a tomar otro plumón para que pinte oscuro. ¿Sí? Entonces vamos a empezar
con la descarga del rizo. ¿Cómo descarga el rizo? Descarga en forma exponencial. Aquí lo ven, ¿no? Descarga en forma exponencial. ¿Desde dónde inicia la descarga? Desde BP0. Y la velocidad con que descarga depende de estos valores, del valor de la resistencia y el capacitor. Entonces, la descarga del rizo es exponencial. Así que sería el voltaje de rizo es BP0 E a la menos T sobre tau. Así es el comportamiento de la descarga. ¿Sí? Así descarga el rizo en forma exponencial. Esta tau que está aquí, esta constante de tiempo, es el producto de RL por C. La resistencia por el capacitor tiene unidades de tiempo. Se llama la constante de tiempo del circuito. Esta es la forma de descarga del rizo. Entonces, si nosotros queremos conocer el voltaje inferior, el valor mínimo del rizo, tendríamos que evaluar en este punto. En este punto hay un tiempo que ha transcurrido que se llama el tiempo de descarga. Y después viene la recarga. Cuando llega la recarga, estamos acá, ¿sí? Volvemos a estar como al principio. Al principio estábamos aquí. Hagan de cuenta, esta parte es aquí, ¿sí? Este es el principio, ¿sí? Este es el principio, donde empezó a repetirse en forma continua la descarga y la carga, descarga y carga. Solamente en este pedacito hubo una carga total del capacitor, pero después se volvió repetitiva. Así que la descarga del capacitor empezó aquí, es esta descarga que tenemos acá. Después vino la carga, que es esta, y después la descarga. El periodo de la señal empieza aquí, este es el origen. En esta flecha empieza el periodo y termina acá. ¿Sí? Aquí está el periodo de la señal. Aquí termina el periodo de la señal. Entonces, el periodo de la señal incluye la descarga y la carga. Por eso aquí empieza la descarga y luego viene la carga. El periodo de la señal lo tenemos en este punto. Aquí está el periodo. Con color negro está el periodo. Y en azul dice TD, el tiempo de descarga. ¿Sí? Entonces, al intervalo de tiempo que es la carga, el intervalo de tiempo que es la carga, este pedazo le vamos a llamar TC. ¿Sí? TC, tiempo de carga, el tiempo que sube, y tiempo de descarga, el tiempo que baja. Si yo quiero saber cuánto vale el voltaje de rizo mínimo, necesito evaluar en este tiempo, en TD. Eso me va a dar el voltaje de rizo mínimo, que va a ser en esta gráfica que tengo acá, va a ser este valor que yo aquí llamé BP0 menos BRPP, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el voltaje, el rizo mínimo o el valor mínimo del rizo,
Entonces evalúo en TD, ¿sí? Ya estoy evaluando en TD. T es TD. Y en ese momento tengo BP0 e a la menos TD sobre tau. ¿Sí? Ese sería este valor. El valor aquí. En este punto que ustedes ven ahí, ¿sí? Este puntito me está dando, el puntito que se ve ahí, me da, se los voy a señalar, este puntito que está aquí, me está dando esta fórmula. Entonces, si yo quiero el tamaño del rizo, este tamaño del rizo, y a ese tamaño del rizo yo le quiero llamar el voltaje de rizo de pico a pico, ¿sí? Voltaje de rizo de pico a pico. Si yo quiero saber ese tamaño, al valor superior le resto el inferior, que es este es el valor inferior, el valor mínimo. Entonces al valor máximo le resto el mínimo del rizo. El valor máximo es BP0. El valor mínimo es este. Ya le estoy restando el mínimo. El máximo menos el mínimo me da el voltaje de rizo pico a pico. Ya tenemos una expresión para el voltaje de rizo de pico a pico. Así que la voy a poner aquí. El voltaje de rizo pico a pico es el BP0 por 1 menos C a la menos TD sobre tau. Ese es mi voltaje de rizo pico a pico. Este voltaje ya me está dando información del tamaño del rizo, que es algo indeseado, es algo que no quiero, porque yo quiero que sea chiquito como esto, que de preferencia desaparezca y que se vea solamente una línea horizontal, así plana, constante, ¿sí? Entonces este me da ese tamaño del rizo, ¿sí? El tamaño que aquí en esta se aprecia pequeño, así es voltaje de rizo pico a pico. Entonces está aquí en esta ecuación. Si quiero el valor pico del rizo, pues lo divido sobre 2. Si quiero el rizo pico. Si quiero el valor RMS del rizo, porque lo vamos a necesitar y a veces los libros lo mencionan mucho, si quiero el valor RMS de este rizo que se ve aquí, lo aproximamos como si fuera una señal triangular. En vez de verlo así, en vez de ver al rizo así, como un diente de sierra, lo vamos a interpretar así. Así lo vamos a interpretar, como una señal triangular que tarda poco en subir y mucho más en bajar, ¿sí? Eso va a permitir que podamos hacer un cálculo del voltaje RMS más fácil, el voltaje RMS, porque encontrar el valor RMS con esta forma diente de sierra es más complicado, más elaborado, y hacerlo de esta manera, aproximando con esta como si fuera una triangular,
es más sencillo. Entonces el voltaje aquí abajo, vean en este pedazo, el voltaje de rizo pico es el voltaje de rizo pico a pico sobre 2, ¿sí? O sea, solo divido entre 2 esto y ya saqué el voltaje pico. Y si quiero el valor RMS, el voltaje de rizo RMS, solo necesito dividir el valor pico sobre raíz de 3. Si lo interpreto como una señal triangular, solo necesito dividir el valor pico sobre raíz de 3. Cuando vimos valor medio, valor RMS y factor de forma, cuando vi esos conceptos, valor medio, RMS y factor de forma, les escribí que el valor RMS de una triangular es su voltaje pico sobre raíz de 3. Y es lo que estoy haciendo aquí, estoy aplicando la fórmula que ya les había explicado cómo sale el voltaje RMS. Entonces, lo único que hago es tomar este voltaje de pico a pico, lo divido entre 2 y ya tengo el pico. Luego lo divido sobre raíz de 3 y ya tengo el RMS del voltaje. Este voltaje RMS lo vamos a necesitar como una medida de evaluación más adelante. Ahora, quiero saber, regresamos a la señal que sale de mi circuito. Yo quiero saber, ya sé el rizo pico a pico, ahora quiero saber cuánto vale esta componente. La componente directa, que es la parte útil, es el voltaje que quiero rescatar de este circuito. Entonces, quiero saber cuánto vale este voltaje, pues sería nada más al valor máximo que es BP0, es este BP0 el máximo, restarle, le tengo que restar el valor pico, o sea, la mitad de esto. Le tengo que restar la mitad de esto para sacar al valor, a la componente directa, al voltaje directo, ¿sí? Que es la línea intermedia que corta al rizo. La línea intermedia que corta al rizo es el voltaje directo. Y para conocerlo, al valor máximo le tengo que restar la mitad de esta variación, ¿sí? Le tengo que restar la mitad. Entonces, acá, en esta sección que queda acá, voy a sacar la componente directa. Fíjense, como les señalé, es el voltaje pico menos la mitad del voltaje de rizo. ¿Sí? Le tengo que restar la mitad del voltaje de rizo al valor pico para sacar la componente directa de esta gráfica que está por acá. Ahí. Como ya lo tengo, porque ya lo saqué, pues nada más vengo y lo vacío.
simplifico. Aquí tenemos la ecuación que me da la componente directa que sale del filtro capacitivo y la voy a encerrar. Así que ya tengo las dos ecuaciones que me informan. Uno, el valor indeseado de salida, el valor indeseado del rizo, o sea, cuánto vale esta ondulación que no me gusta, que no quiero que aparezca, que quiero que se reduzca, que se haga cero, ¿sí? Que desaparezca, que esto se haga pequeño. Me lo da esta ecuación. Y esta otra que me da cuánto vale el voltaje directo. El voltaje directo es se los voy a remarcar aquí. Está el voltaje directo. A ver si se alcanza a ver, ve un poquito borroso por el foco que ahí opaca. Igual lo puedo poner con negro a ver si se ve mejor. Entonces ahí está el voltaje directo. Este es el valor deseado, es la componente que quiero sacar. Y este es el valor indeseado, este valor quiero que se reduzca. Es un defecto del circuito porque el capacitor se descarga por esta resistencia que está aquí. Entonces carga con el rectificador, pero descarga a través del resistor, ¿sí? Y esta ecuación pues me dice cuánto vale lo que quiero obtener, la componente, y esta cuánto vale lo que no quiero obtener, ¿sí? La otra componente indeseada. Y vamos a observar que el tiempo que le lleva a esta señal, fíjense, es desde que empieza el ciclo hasta que termina, es t, ¿sí? De 0 a t. Esa t, ese periodo, es el periodo de la señal que tenemos acá. De la señal de entrada que viene del transformador. Aquí está el tiempo t. Y este es implícitamente la frecuencia, el inverso de la frecuencia de oscilación. Acuérdense que la frecuencia de oscilación es el inverso del periodo. El inverso del periodo me da la frecuencia que tengo por acá, ¿sí? Y pues es el tiempo en que transcurre. Entonces, observando esa señal, y aquí, observando esta señal, vemos que el periodo se compone del tiempo de descarga más el tiempo de carga. Pero el tiempo de carga es muy corto, ustedes lo ven aquí, el tiempo de carga es pequeño. Entonces, si el rizo es pequeño, ¿sí? Si el rizo es pequeño,
el tiempo de carga TC es aproximadamente 0. Lo puedo considerar, ahorita por facilidad, lo puedo considerar que es casi 0. Si yo logro que sea pequeñito, entonces puedo decir que el periodo es aproximadamente TD, el puro tiempo de descarga, ¿sí? Esto me va a servir para poder evaluar más rápido este voltaje y este voltaje, el voltaje de rizo y el voltaje deseado, que salen de este capacitor hacia la carga resistiva. Y vamos al principio del pizarrón. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones que habíamos obtenido. Voltaje de rizo pico a pico, voltaje directo, que es lo que deseamos, ¿sí? Estos dos datos, este y este. Entonces, ahí vamos a simplificar estas ecuaciones, las vamos a hacer más sencillas. Una manera de hacerlas más sencillas es usando la serie de Taylor. La serie de Taylor de la exponencial. ¿Sí? La serie de Taylor de la exponencial es 1 más x más 1 entre 2 factorial x cuadrada más 1 entre 3 factorial x cúbica más 1 entre 4 factorial x cuarta, así, ¿sí? Esta es la serie de Taylor. Entonces, ¿qué dice la serie de Taylor? La serie de Taylor dice que si x es menor a 1, si x es menor a 1, en estos términos estamos elevando algo menor a 1 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, o sea, estamos elevando a valores, a exponentes grandes que van a hacer más pequeñito el número, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, si x fuera 0.5, entonces aquí sería 0.5 al cuadrado, y esto me daría 0.25, se hace más pequeño, ¿sí? Y acá sería 0.5 al cubo. Si eso es 0.5 al cubo, me daría punto 125, y así para los demás términos se hace muy pequeño, cada vez más chiquito a medida que vamos pasando de un término a otro, ¿sí? De este a este y al que le sigue, ¿no? Entonces se va haciendo más pequeño. Entonces, si x es menor a 1, o más aún, si x es mucho menor a 1, estos términos se pueden despreciar, se pueden considerar muy pequeños y despreciables. Entonces, e a la x se puede escribir como aproximadamente 1 más x, así se puede poner la exponencial, e a la x como 1 más x. Quiere decir que esta exponencial que está aquí y que está acá, o sea, entonces e a la menos td sobre tau es 1 menos td sobre tau. La puedo escribir aproximadamente así. Así puedo escribir la exponencial. Y puedo sustituirla en esta ecuación y en esta ecuación
y ver qué resultado me da, ¿no? Entonces puedo sustituyendo en voltaje de rizo pico a pico y voltaje de salida directo. El voltaje de rizo pico a pico sería BP0 TD sobre tau. En esta, cuando hago sustitución aquí, este 1 se va a ir con este 1 y este menos con este menos se va a cancelar y me va a quedar positivo, así como está. Y mi voltaje de rizo se redujo a esta expresión. En esta otra ecuación, este 1 se va a sumar con este 1 y este menos no se va a cancelar, va a permanecer aquí. Entonces, en el caso de el voltaje de salida DC, me va a quedar BP0 sobre 2 por 2 menos TD sobre tau. ¿Sí? Así me quedan las dos ecuaciones. ¿Lo ven? Me quedan de esta manera. Las ecuaciones simplificadas ahora del voltaje de rizo y el voltaje de DC. De esta señal que tenemos acá, ¿sí? Estos dos están más sencillas las ecuaciones. Y si nosotros queremos un cálculo rápido, que no va a ser exacto, pero va a ser aproximado y bastante bueno de estos datos, entonces podemos hacer la sustitución que vimos acá, en donde dijimos que si el rizo es pequeño, el tiempo de carga es 0 y T mayúscula, el periodo, es el tiempo de descarga. Entonces puedo reemplazar TD por T, ¿sí? Y me va a quedar acá. O sea, voy a continuar aquí y entonces me queda voltaje de rizo es BP0 T sobre tau. Mi voltaje de rizo ya tiene datos que yo conozco. El voltaje pico de salida que me da aquí el rectificador, el voltaje pico de salida, BP0, le voy a subir tantito a la cámara, ahí lo tiene, ¿no? Entonces este BP0 pues es el pico superior de esta cresta, el BP0. El periodo me lo da la misma frecuencia de línea, que son 60 Hz. El inverso de 60 Hz me da este periodo. Y tau, la constante de tiempo que va aquí abajo, ¿sí? Esta constante de tiempo es el producto de RL por C, ¿sí? Que lo habíamos visto, acá está. Aquí está. Entonces, eso lo puedo sustituir aquí y puedo sacar el voltaje de rizo pico a pico. O también puedo
quitar t y poner directamente la frecuencia y poner los valores de tau. O sea, puedo poner BP0 por 1 sobre F RL por C. ¿Sí? Ya reemplacé tau por RLC, T por su inverso, que es la frecuencia, y el BP0, que es lo mismo. Ahí está el valor pico del voltaje de salida. Entonces, con esta ecuación puedo sacar el voltaje de rizo de pico a pico. ¿Sí? Vamos a ver esta otra, haciendo la misma sustitución. El voltaje de salida DC es BP0 sobre 2 por 2 menos T sobre tau. Si yo le le cambio T por F, por el inverso de la frecuencia, y pongo lo que vale tau, vamos a ver cómo queda esta ecuación aquí abajo. Entonces me va a quedar B0 DC igual a BP0 sobre 2 por 2 menos 1 entre F RL por C. ¿Sí? Y ahí está. Este es un 2. ¿Sí? Ahí está la ecuación del voltaje de salida, la componente directa, en términos del voltaje pico, la frecuencia, la resistencia y el capacitor. Así que tengo esta ecuación para el voltaje de rizo, pico a pico, y tengo esta ecuación, cualquiera de estas, para la componente directa. Si quiero calcularla ahí, ¿sí? Y en este pedazo vean que aquí sigo dejando el voltaje de rizo pico a pico, ¿sí? Escrito con la exponencial. Bueno, ya está, ¿no? Ya lo había puesto, mejor lo voy a quitar y que no me estorbe. Pero lo que sí estoy dejando son estas ecuaciones donde hago notar que el voltaje de rizo pico es el voltaje de rizo pico a pico sobre 2. Así que hago la división y ya saco el pico. Luego lo divido sobre raíz de 3 y saco su valor RMS. ¿Sí? Así que ya tengo aquí esta ecuación de voltaje de rizo pico a pico, o la tengo acá en función de la exponencial arriba. ¿Sí? O sea, como yo la quiera usar. Hay un dato, un cálculo, se le llama figura de mérito. Figura de mérito es un parámetro para evaluar esta señal. O sea, ¿cómo evalúo esta señal? O sea, es la calidad de esta señal es mejor a medida que este es más pequeño y esto es más grande. Si este es más grande y este es más pequeño, la señal es de mejor calidad porque se acerca más a lo ideal, que es una componente directa. Entonces, ese parámetro para evaluar la calidad de esta señal se llama el factor de rizo.
el factor de rizo FR lo que hace es medir el tamaño, comparar este tamaño, el tamaño del rizo, con el tamaño de la componente directa. Lo compara en porcentaje y a eso se le llama el factor de rizo. O sea, el factor de rizo es el voltaje de rizo RMS entre el voltaje DC. ¿Sí? Tomamos el rizo, pero lo ponemos en valor RMS. Lo ponemos en valor RMS y lo dividimos entre esta. Es una manera de compararlo, o sea, de comparar qué tan grande es esta con respecto a esta. ¿Sí? ¿Qué porcentaje es? Por eso se multiplica por 100%. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, pues primero tenemos que sacar el voltaje de rizo RMS. Lo vamos a hacer con la fórmula que sacamos por acá. Entonces, el voltaje de rizo pico. Voy a bajar la imagen, ahí la cámara. Vean el voltaje de rizo pico a pico, ahí lo tienen. Voy a sacar ahora el puro valor pico, divido sobre 2. Entonces me va a quedar BP0 por T entre 2 tau. Es esta primera igualdad. Aquí la tengo. Luego voy a dividir sobre raíz de 3 para sacar el RMS. Entonces, el voltaje de rizo RMS es BP0T sobre 2 raíz de 3 por tau. ¿Sí? Y ya tengo el voltaje de rizo RMS. Y lo divido entre la componente directa que tengo aquí. ¿Sí? Entre esta componente, en donde ya estoy sustituyendo el periodo. Entonces, vamos a hacerlo. Sería factor de rizo es primero esto. El voltaje de rizo RMS es todo esto. Lo voy a multiplicar por el recíproco de B0DC. El recíproco, o sea, 1 entre esto. 1 entre esto. Así que voy a sacar el recíproco de esta expresión que está aquí. El recíproco de esta expresión me va a dar 2 tau entre BP0 por 2 tau menos T. Ahí está el recíproco de el voltaje directo de salida. Lo multiplico por el voltaje de rizo RMS y multiplico por 100%. Veo que se cancela este con esta, ¿sí? Se cancela esta constante de tiempo con esta. Lo mismo este 2 con este 2 también se cancela. ¿Sí lo ven? Entonces me va a quedar un factor de rizo que es T sobre raíz de 3 por 2 tau menos T por 100%.
si nos fijamos, la comparación del tamaño del rizo con el tamaño de la componente directa, esta comparación del rizo con la componente directa no depende del voltaje pico, solo depende de la frecuencia o el periodo que está implícito aquí, el periodo o la frecuencia está implícita, y de la constante de tiempo que la determinan las componentes del circuito, R, L y la capacitancia. ¿Sí? Ellos dos determinan este factor de rizo. Vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo de esto. Por ejemplo, imagínense que tenemos este circuito, ¿no? Es el mismo circuito original. En este circuito, el voltaje de entrada siempre es alrededor de 180 volts pico, más o menos. Se puede aproximar por esta forma. El voltaje del primario es 180 seno de la frecuencia por T. La frecuencia angular es 2pi por 60. 2pi por 60 me da aproximadamente 377 radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo que multiplicados por segundo me da radianes en total. Este producto me da radianes. El seno evalúa radianes. Ahora, cuando pasa por el transformador, vamos a pensar que lo reduce en una décima parte. O sea que aquí hay una proporción de 10:1 y lo reduce en una décima parte. Entonces vamos a suponer que el voltaje de secundario es una décima parte. Nuestro transformador es un reductor, me está reduciendo el voltaje. Ya lo redujo, aquí están implícitos los 60 Hz, ¿sí? Y ahora pasa por el rectificador de media onda. El rectificador de media onda solo tiene un diodo y se queda con 0.65 volts. Entonces este es el voltaje pico. Al salir del rectificador de media onda, el voltaje va a ser así. Este es el voltaje del rectificador y va a ser ahora este voltaje menos 0.65. Eso me da 17.35. Eso va a valer, se redujo 0.65. Y
Este voltaje es el que recibe el capacitor y va a empezar a generar el rizo de carga y descarga, carga y descarga, ¿sí? Este va a ser el voltaje del capacitor cuando se esté cargando y descargándose a través de la resistencia. Carga con el diodo y descarga en la resistencia. Carga con el diodo y descarga en la resistencia. Es la forma en que lo va a estar haciendo, ¿sí? Entonces, esta señal sigue teniendo un periodo que es 1/60 segundos. Ahora, vamos a suponer que tenemos un capacitor de los típicos en este tipo de circuitos. Un capacitor típico son 1000 microfarad y que la resistencia de RL, ahí sí voy a inventar un valor, porque el valor de RL en este circuito, esta resistencia, pues va a depender de lo que pongamos ahí, ¿no? Cuánto voltaje necesite y cuánta corriente demande el aparato que yo conecte aquí. Como no tengo idea de qué puedo conectar y que yo tenga valores prácticos, pues me voy a inventar un valor de resistencia. Entonces, vamos a suponer que la resistencia vale 100 ohms, ¿sí? Esos son los datos con los que cuento. Entonces quiero saber cuánto vale la información de mi rizo. O sea, quiero saber, regresando acá tantito, que se alcance a ver la forma de la señal de la que estoy hablando. Quiero saber cuánto vale el voltaje de rizo y cuánto vale mi voltaje directo. Y también cuánto vale mi factor de rizo, ¿sí? Este dato. Entonces vamos a sacarlo. Vamos a sacar primero el voltaje de rizo de pico a pico. Este va a ser BP0 T sobre tau. BP0 es este valor. Este es BP0. Así que me queda 17.35 por T, que es 1/60, y tau, que es R por C, o sea, 10 a la 2 es R, y C es 1000 por 10 a la menos 6. 1000 por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 3. Lo voy a poner aquí. 1000 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces ahí está la fórmula para sacar el voltaje de rizo. Es 17.35 y pongo por este recíproco y divido entre 100 y este valor, 1000 por 10 a la menos 6. Y esto me da 2.8966 volts
de pico. Mi voltaje de rizo de pico va a ser así de grande. Esta variación que acá se aprecia, cómo varía el rizo, va a valer esto, ¿sí? Voy a aprovechar para sacar también este dato. Voy a dividir entre 2 para sacar el pico y luego el RMS. Entonces, mi voltaje de rizo pico. Este es 1.448 y el voltaje de rizo RMS. Ahora divido esto sobre raíz de 3. Y me da 0.836 volts. ¿Sí? Ya tengo mi voltaje. Aquí está mi voltaje de rizo pico, mi voltaje RMS. ¿A cuánto equivale este valor en su valor RMS? Considerando al rizo como si fuera una triangular que baja y sube, un triangular. Y ahora voy a sacar el voltaje directo, la componente que más me interesa. ¿A cuánto equivale? Por acá, voltaje de salida de DC es BP0 sobre 2 por 2 menos T sobre tau. Ahí está la ecuación, sustituyo datos, va a ser 17.35 sobre 2 por 2 menos esto que está aquí, es esto mismo, lo voy a poner así, 1 sobre 60. El 60 lo bajé. Todo esto me da 10 a la 2 por 10 a la menos 3. 10 a la 2 por 10 a la menos 3. Sería 10 a la menos 1. A eso se reduce todo esto. Aquí todavía puedo reducirlo. A esto sería 6 nada más. 60 por 10 a la menos 1 me da 6. Así que es 2 menos un sexto, lo que tengo ahí. 2 menos un sexto. Lo multiplico por esto. Y me da 15.90 volts. Entonces vean el tamaño del voltaje que voy a sacar. 15.90, o sea, casi 16 volts estoy sacando. Esos 16 volts tienen un rizo de este tamaño, ¿sí? Si quiero más chiquito mi rizo, necesito que esta constante de tiempo sea más grande. O sea, ¿qué puedo hacer para que sea más grande? Aumentar mi capacitor. Si aumento mi capacitor, esto se hace más pequeño. Por ejemplo, si mi capacitor aquí vale 1000 micros y yo lo subo a 10.000 micros, 10 veces este valor, a 10.000 micros, esta se va a reducir a una décima de este valor, o sea, a 0.28 volts se va a reducir, ¿sí? Entonces tendría que poner un capacitor de 10.000 micros para reducir a 0.28 volts. ¿Qué es lo que hace también que sea grande esto? El hecho de que la resistencia sea pequeña.
esta resistencia es pequeña, son 100 ohms. Como es pequeña, el rizo es grande, pero no la puedo hacer grande. Esta resistencia no la puedo aumentar. ¿Por qué no la puedo aumentar? Porque representa la carga, o sea, lo que estoy conectando. Si es un reproductor de música, pues no puedo meterle mano al reproductor de música para reducir este valor. No lo puedo alterar. Así que ese valor se va a quedar, ¿sí? Si ese reproductor funciona con 15.9 volts, es el voltaje que va a funcionar, entonces quiere decir que este voltaje con esta resistencia me va a provocar una demanda de corriente que va a ser 15.9 sobre 100. O sea, aquí abajo, ¿sí? Si este voltaje lo va a recibir esta carga, entonces la corriente de carga, imagínense, va a ser el voltaje de salida sobre la resistencia. Así que la carga va a chupar una corriente que va a ser 15.9 sobre 100 o 0.159 amperes o 159 miliamperes. ¿Sí? Así que es una corriente que le está ocasionando problemas. No es exageradamente grande, pero sí es un poquito grande, y por eso hace que el rizo sea así. El único recurso que nos queda es aumentar el capacitor si estamos trabajando con un rectificador de media onda, ¿sí? Si estamos trabajando con un rectificador de media onda, el rizo va a ser más grande. Si trabajamos con un rectificador de onda completa, imaginen si aquí estuviera el rectificador de onda completa. Lo voy a poner con otro color. Bueno, no, aquí no. Voy a ocasionar problemas ahí. No. Ahorita les muestro cómo se mejora. Pero ya tenemos aquí el consumo del voltaje. Aquí está el consumo del voltaje, 15.9 volts, que va a recibir esta carga, ¿sí? Y el rizo que lo está produciendo, ¿sí? Así que estos datos son los que importan. El tamaño del rizo y la componente directa. Ahora, ¿qué porcentaje es este rizo en valor RMS? ¿Qué porcentaje es de este? O sea, ¿cuál es su factor de rizo? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el factor de rizo? El factor de rizo, según la fórmula que sacamos, es T entre raíz de 3 por 2 tau menos T por 100. Podemos sustituir aquí. Podemos sustituir aquí y sacar el factor de rizo. ¿Sí? Es la fórmula que habíamos sacado antes. Por allá está. Aquí está otra vez. O puedo usar la definición. Esta definición.
voltaje RMS entre voltaje directo y me quito de problemas, ¿no? O sea, esta definición es simplemente voltaje RMS, que ya la había sacado por allá y que vale 0.836 el voltaje de rizo RMS. Y lo divido entre 15.9, que es la componente directa. Y ya nada más lo multiplico por 100%. Esto me da en porcentaje un factor de rizo de 5.27%. Entonces vean, el tamaño del rizo es 5.27% de la componente directa. Es bastante grande, ¿sí? Aquí me equivoqué, no es 7, es 5.25, ¿sí? Pero es bastante grande este factor de rizo, así que si queremos mejorarlo, o sea, para hacerlo más pequeño, menor, necesitamos que C sea mayor, digamos 10.000 microfarad, ¿sí? Necesitamos que el capacitor aumente. Eso reduce el factor de rizo, que es lo que queremos, y también reduce el rizo. Reduce el rizo y el voltaje directo pues se altera muy poquito, casi no se ve afectado. Les comentaba que una manera también de mejorar este circuito es que este rectificador sea de onda completa. Si es de onda completa, entonces el rizo se hace más chico. Fíjense cómo aquí, si es de onda completa, va a hacer esto, 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 esto. Y así se sigue. En cambio, si es de media onda, se seguiría descargando, continuaría hasta acá la descarga y crecería aquí y luego volvería a descargar hasta acá. Entonces el rizo se haría más grande si es de media onda. Si es de onda completa es más pequeño y eso hace mejor, el factor de rizo lo hace más chico, ¿sí? Entonces el voltaje de rizo se reduce con un rectificador de onda completa. Pero hay que observar algo: cuando usamos un rectificador de onda completa, el tiempo ya no va desde aquí hasta acá.
este ya no es el periodo de la salida, este es el periodo de la entrada, pero el periodo de la salida es la mitad. El periodo de salida es la mitad. ¿Sí? Este es el periodo de entrada. Entonces, este es ahora el nuevo periodo de salida. Entonces, en estas ecuaciones que ustedes ven aquí abajo, pues hay que hacer un ajuste. ¿Sí? En estas ecuaciones hay que hacer un ajuste. En vez de poner t, cambiar td por t, la tengo que cambiar por t sobre 2. Así que aquí me quedaría t sobre 2 tau o 2 veces f por RLC. Acá, en donde es el voltaje de salida, porque las ecuaciones originales siguen igual, esas no han cambiado, no se alteran. Lo que se altera es cuando reemplazamos a TD por el periodo. Ya ven que ahora, si ya no tengo este rizo de media onda, si ya no tengo esto, ahora mi periodo es más chiquito, dura un semiciclo, que es T medios, el periodo. Por eso TD está muy cerca de este valor. O sea, usando esta señal, aquí lo pongo, T sobre 2 es el tiempo de descarga más el tiempo de carga. En ese medio periodo, medio semiciclo, se debe llevar a cabo la descarga y la carga en un semiciclo. Se debe llevar a cabo la descarga y la carga. ¿Sí? Así que por eso es que en un semiciclo ocurre el tiempo de descarga y el tiempo de carga. Pero este es muy pequeño. Si yo quiero que este sea pequeño, entonces T medios es TD. Reemplazo a TD por T medios, aquí, igual acá. Lo mismo hago por acá, o sea, pongo un 2, y lo mismo hago por acá, pongo un 2, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones que ahora están viendo, pues ya están adaptadas a este tipo de circuito, un rectificador de onda completa. Eso fue lo que le hicimos aquí a nuestro dibujo. Pusimos un rectificador de onda completa y se reajustó todo. Y entonces los resultados van a ver que mejoran, ¿no? O sea, si ustedes evalúan esto, va a mejorar los resultados. Si ustedes sustituyen aquí, si se fijan, ¿qué es lo primero que vemos? Que el rizo se reduce a la mitad, porque ahora está dividido sobre 2. Entonces, el rizo es la mitad de lo que era en un rectificador de media onda. Así que si antes teníamos un rizo de 2.89, ahora el rizo pico a pico va a valer este valor, porque es la mitad. ¿Sí? Este sería ahora el rizo pico a pico. El 1.448 sería su valor pico a pico. Y el valor pico sería 0.724, algo así, 0.724 volts el pico, y el RMS pues sería la mitad de este valor, el 0.418. 0.418 sería su valor RMS. Entonces vean cómo el rizo ya se redujo a la mitad solo por usar un rectificador de onda completa, y eso hace que sea más cercano a lo que deseamos, que desaparezca el rizo y se mantenga vivo la componente directa, ¿sí?
pueden hacer el cálculo del voltaje directo y van a ver que obtienen mejores resultados, ¿sí? Bueno, ahí dejamos este video. Con eso terminamos este análisis de un filtro capacitivo. Ya nada más estoy viendo que me faltó, pero creo que no, nada. Y entramos ahora en otro video a ver el regulador, el circuito regulador que sigue después de esto, ¿sí? O sea, todavía lo queremos hacer mejor, pues entonces vamos a quitar la carga y vamos a meter aquí, donde está mi mano, vamos a meter un regulador. Y después del regulador ya ponemos la carga, pero el regulador va a hacer que esto se materialmente no casi desaparezca, pero se reduzca bastante, ¿sí? Se vuelve mucho más útil para aplicaciones prácticas y no es un circuito que sea cosa de otro mundo, son fáciles de elaborar. Si me da tiempo, porque el tiempo se nos está viniendo encima, pues espero hacer un circuito, aunque sea demostrativo, de esto, de una fuente regulada y de aplicaciones con operacionales que no hemos visto, ¿sí? Así que cuando veamos este ejemplo práctico, pues vamos a ver cómo opera el rectificador, lo vamos a ver ahí y vamos a ver cómo funciona el filtro y genera esta señal de diente de sierra. Bueno, pasamos a otro video. Gracias.